Bienvenidos a toda la audiencia. En el día de hoy vamos a tener una nueva entrevista para el ciclo de entrevistas con expertos. Este ciclo tiene como objetivo conocer la palabra experta de referentes en distintas áreas de la salud, sobre todo involucradas en el control de infecciones. En esta oportunidad, el tópico que vamos a tratar será el reprocesamiento de endoscopios, la actualidad y las perspectivas a futuro. Y para ello contamos con la presencia hoy de dos expertos en la materia. Primero las damas, voy a presentar a la doctora Ana Laura Villalón. Ella es química farmacéutica, especialista de posgrado en esterilización y procesamiento de endoscopios, manager del Departamento de Procesamiento Estéril, certificada por CBSPD de Estados Unidos, miembro permanente de la Comisión Asesora de Esterilización del Ministerio de Salud de Mendoza. Cuenta con 23 años de experiencia en la gestión de centrales de esterilización y es actualmente líder de opinión, consultora y docente en esterilización para la TAM. Bienvenida, Ana Laura. En segundo lugar, y no menos importante, el Master Science Pablo Vázquez Jiménez. Él es enfermero especialista en aparato digestivo, graduado en España, tecnólogo médico en gastroenterología, graduado de la Universidad de Costa Rica. Es administrador de centrales también de esterilización por el CBSPD de Estados Unidos. Es director de la carrera de Tecnología Médica en Endoscopía Digestiva por la Universidad Iberoamericana. Es presidente actual de la Asociación Costarricense de Procesamiento Estéril, APECO, y es también actualmente vicepresidente del Comité de Tecnólogos en Ciencias Médicas de Costa Rica. Y también en los últimos años se ha convertido en un líder de opinión y consultor y expositor en los últimos grandes eventos que han ocurrido en Latinoamérica. Así que, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, y vamos directamente a comenzar la entrevista. A modo de introducción, quería comentarle a la audiencia por qué elegimos este tópico de reprocesamiento de endoscopios. Hay varios estudios en la literatura y revisando un poquito, ya en el año 2018, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, el Instituto ECRI, ¿sí? Es el Instituto de Investigación de Atención en Emergencias de Estados Unidos, emite una alerta sobre los 10 principales peligros asociados a la tecnología en salud, ¿sí? En ese reporte, los endoscopios flexibles se encuentran en el segundo lugar en el riesgo, ¿sí? Y ya para el informe de 2019 en el quinto lugar. Entonces, en la bibliografía se encuentran diversos datos sobre porcentajes de riesgo de infecciones asociadas a procedimientos endoscópicos, desde citas que mencionan uno cada millón y en otras versiones más recientes uno de cada 100. Así que este tema es de gran preocupación y por eso estamos aquí hoy. Entonces, voy directamente con Ana Laura con la primera pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos actuales en el reprocesamiento de endoscopios en Latinoamérica y en el resto del mundo en general? ¿Cuáles son los desafíos que crees vos que hay en el reprocesamiento para lograr, bueno, bajar estos números y estas incidencias que ocurren a nivel global? Qué pregunta. En realidad, la verdad que motivos hay un montón. Nadie discute hoy en día las ventajas y los beneficios terapéuticos que ha aportado la endoscopía al cuidado de la salud de los pacientes, ¿no? Y eso hace que cada año el número de procedimientos sea mayor que el anterior. Eso demuestra que como medida terapéutica es excelente. Pero bueno, ¿qué ha pasado con esto? Es tanto el auge que por lo general las instituciones y los centros de diagnóstico, incluso los quirúrgicos también, suelen pretender hacer más procedimientos que los que pueden llevar a cabo de manera segura en función del número de equipos que tienen. Y ese es uno de los principales problemas a nivel mundial. Y ya cuando nos centramos un poco más en América Latina, nos encontramos con otras situaciones derivadas de muchas veces el contexto y, por supuesto, atadas a los recursos que tienen que ver con que a la demanda alta que tienen estos equipos, con lo cual necesitan un reproceso constante y mientras mayor es la cantidad de veces que uno reprocesa un dispositivo médico, mayor cantidad de riesgos de que haya errores ocurren y además suelen muchas veces pequeños restos ser acumulativos. Bueno, en América Latina se suma la escasez de la cantidad de equipos, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Tenemos agujeros o baches importantes con respecto a la capacitación del recurso humano muchas veces. En fin, hay otros factores como de pronto
la falta de insumos tan críticos como, por ejemplo, un cepillo Pultrú. Entonces, hay muchos factores que impactan de manera negativa, sobre todo en América Latina, para lograr un reprocesamiento seguro. La alta demanda para mí es el más significativo porque siempre estamos contrarreloj y muchas veces el especialista, el profesional responsable del procedimiento es el primero en hacer oídos sordos a la necesidad de dar el tiempo suficiente entre paciente y paciente para lograr un proceso seguro. Entonces, Pablo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo considero, estoy totalmente de acuerdo con Ana sobre la situación de Latinoamérica. Esto aunado a la mayor presión es, como lo dijo Ana, referente a los encargados de realizar la endoscopía. El volumen es tan elevado que se quiere sintetizar el proceso y es algo que no se puede realizar. Se necesita de tiempos específicos, sustancias específicas, instrumental específico. Esto aunado a problemas también de infraestructura, arquitectura, centros hospitalarios que son patrimonios nacionales de muchos países, en los cuales las modificaciones no se pueden hacer acorde. Entonces eso es interesante también tomarlo en cuenta, y que también este tipo de procedimientos no solo se practican a nivel hospital o clínica, sino que están en consultorios que son casas que se adecuaron un cuarto para realizar un procedimiento de este tipo. Entonces esto complica aún más la seguridad del proceso del endoscopio que llega al paciente. Entonces, tenemos una situación que es bastante compleja, de un trabajo de día con día. La educación continua es indispensable en todo este proceso, y la falta de conocimiento también ha llevado a tomarle menos importancia a la endoscopía. Ana nos hablaba de procedimientos terapéuticos, pero también hay que incluir ahora el intervencionismo endoscópico, que viene a romper otra vez todo una problemática. Ya pasamos de la parte de la mucosa básica a un espacio estéril, a generar espacios, perforaciones inducidas, donde vamos a estar en contacto con otras vísceras. Complica cada día más. También con esto viene el problema de las diferentes arquitecturas de los endoscopios, las estructuras. Ya no solamente el gastroscopio, el colonoscopio, tenemos ultrasonidos endoscopios, tenemos los duodenoscopios, entonces los enteroscopios, y cada vez nos vienen más retos relacionados a todo esto. Entonces creo que es un trabajo en equipo, es un trabajo de concientización, un trabajo de educación por parte de la industria, por parte de las opiniones de la gente que está liderando todo este tema, de llegar y seguir empujando esto. Entonces es importantísimo el tema que han escogido, de verdad, para Aterragen. Muchísimas gracias, porque es un tema que nos tiene a muchos muy preocupados y que tenemos que seguir fortaleciendo. Excelente, buenísimo. Muchas gracias a los dos por sus respuestas. Se me ocurren miles más, pero vamos a seguir el listado, porque si no, no terminamos más. La segunda que teníamos preparada para Pablo es un poquito lo que hablé al principio, y pregunta: ¿cuál es la incidencia de infecciones asociadas a procedimientos endoscópicos en América Latina? Si tienes datos para lo que es global, y qué impacto tienen estos protocolos en la salud, digamos. ¿Cuál es la incidencia y qué impacto tiene eso para mejorar los protocolos? Bueno, es bastante interesante, porque a nivel latinoamericano el número de incidencias es prácticamente nulo. En la actualidad tenemos solamente un caso reportado por default, realmente publicado por FDA, que se dio en México, en Tijuana, por un grupo de especialistas que practicaron endoscopía a unos pacientes que eran de origen canadienses, y cuando se enfermaron en Canadá empezaron el proceso de investigación y se dieron cuenta que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos y endoscópicos en México. Pero si empezamos a revisar la lista de procedimientos a nivel mundial, es increíble la cantidad de estudios que hacen referencia. Desde el 2008 empiezan a aparecer casos reportados a CPRs, casos reportados al uso del duodenoscopio. Pero más preocupante es si nos vamos al año pasado. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un reporte de salmonela de 108 casos de pacientes por colonoscopía. Perdón, 8 pacientes reportados por salmonela contagiados en colonoscopía, donde los procesos se cumplieron, donde hay una trazabilidad, donde cuentan con un sistema de automatización. Entonces, si un país como los Estados Unidos está cumpliendo con todo esto y nosotros tenemos herramientas mínimas, se vuelve bastante alarmante. Sin antes, a la hora del 16 de octubre, se hace una publicación en Nashville, Estados Unidos, donde el 100% de procedimientos, el 4% de esos endoscópicos en la Universidad en Nashville, en Vanderbilt,
están siendo atendidos por el riesgo de infección por VIH y virus B, virus C. Estos pacientes que fueron sometidos están en control con una vez al mes con pruebas de sangre y empezaron en ingesta también de tratamiento retroviral para valorar esta falla. Entonces, o sea, son casos muy recientes. Además, ya la literatura y los informes no nos hablan solamente del duodenoscopio como exponente de riesgo, nos habla ya de los primeros casos del ultrasonido endoscópico lineal, que vuelve mucho más complejo el proceso de limpieza, ya el caso de 2 muertes reportadas, y también aparecen los casos por gastroscopías asociadas a 3 muertes de pacientes. Del año 2016 al 2019 se llevaban contabilizados 89 muertes asociadas a infecciones donde habían sido utilizados los endoscopios. Entonces, es bastante... Y es muy importante lo que Pablo cuenta en el inicio de su respuesta, porque en América Latina no hay reportes, y la realidad es que eso nos complica un montón, y tiene que ver con que, yo siempre digo que los especialistas acá en Latinoamérica le restan importancias y siguen sustentados en yo no tengo infecciones, a mí nunca me ha pasado nada, y eso tiene que ver con que por lo general el paciente se va dado de alta a su casa, ¿sí? Y cuando tiene algún conflicto, generalmente no vuelve a hacerse atender en el centro en donde se le practicó el procedimiento, sino que termina haciéndose atender en otro centro asistencial, y eso hace que uno no pueda hacer la debida trazabilidad hasta el paciente y no pueda dejar registro de los casos. Pero, como dice Pablo, es demasiado extraño que en Latinoamérica, en donde contamos con menos recursos, contamos con menos tecnología y demás, no tengamos reportes de infecciones asociadas a procedimientos de endoscopía. Entonces, yo creo que tiene que ver también con esconder un problema que yace latente, del que todo el mundo sabe, pero del que nadie se quiere hacer cargo. Aquí en Argentina, lamentablemente, tuvimos que pasar por la muerte de una persona pública para hacernos cargo de revisar qué estaba pasando con la endoscopía. Y así todo, después de superado el miedo, por lo general, la adherencia a las recomendaciones y a las buenas prácticas sigue siendo extremadamente deficiente. Correcto. Y algo que es bastante alarmante es que dentro del mismo consentimiento informado no se pone o no se exponen estos riesgos a nivel privado. En la mayoría no se les explica al paciente que tienen el riesgo de contraer VIH, que tienen el riesgo de contraer una infección infectocontagiosa de cualquier tipo. Y se disfrazan cuando les dicen a los pacientes si presenta cierta molestia es sangrado o distensión abdominal. Pero no les hablan que si presentan fiebre, no les hablan que si presentan diarreas, no les hablan de muchas cosas que son atendidas en un servicio de emergencias y que no son asociadas al procedimiento como tal. Entonces, esto lleva a preocuparnos más y a mejorar también desde el punto de vista jurídico lo que son los consentimientos informados, ¿verdad? A trabajar más esa línea. Sí, es real, es real. Exacto. Bueno, muy bueno. Muchas gracias por la explicación a los dos. Tengo otra pregunta para Ana Laura, algo de lo que ya estuvimos hablando allá en tu central alguna vez, y dice, ¿cuáles son las etapas más desafiantes en el reprocesamiento de endoscopios y por qué? ¿Cuáles son esas etapas que vos me nombraste aquella vez, que hay algunas que son más desafiantes que otras actualmente? Cuando uno analiza que para lograr un endoscopio seguro tiene que pasar por múltiples etapas, uno tiene que decir que todas las etapas son fundamentales para lograr esa seguridad. Sin embargo, y desde mi experiencia y mi punto de vista, y siempre, como digo, cuando participo de este tipo de actividades, contextualizado a mi realidad y a la realidad argentina, desde mi punto de vista, hay 2 etapas que son fundamentales. Para mí la más crítica es el lavado manual del endoscopio, etapa que muchas veces se cree que porque uno continúa con el proceso con un reprocesador automático no es importante, y en realidad es fundamental, y es una de las etapas en donde mayor errores se cometen. Y luego, la otra etapa, que para mí es en extremo importante, es el secado del endoscopio. Simplemente porque, en primer lugar, el lavado es fundamental porque el principio que todos conocemos
en este ambiente es que donde quedaron restos no hay desinfección o esterilización posible de ningún dispositivo médico. Y con respecto al secado, porque en donde quedó humedad siempre hay proliferación de microorganismos. Y desde mi punto de vista, son los dos aspectos cruciales. Después, por supuesto que si abordamos etapa por etapa, tenemos la obligación de pensar en la importancia de la validación del proceso en su conjunto. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que la limpieza, y para eso fundamental contar con herramientas para verificar que la limpieza alcanzó estándares aceptables, y por otro lado, la necesidad del secado correcto. Bárbaro, Yo de mi perfecto. parte considero igual Sí, Pablo. que la limpieza es indispensable, no importa que tengamos procesadoras automatizadas. De hecho, nos hemos dado cuenta que a través de la historia han habido brotes múltiples también asociadas a las reprocesadoras como tal. Entonces, esto no nos exonera de que si sometió una endoscopia a un procesador va totalmente limpio, ¿verdad? No estamos asegurando esto. Y como bien lo habla también la ST91 de AMI, el secado es fundamental, es indispensable, porque la humedad y la parte de almacenaje, todavía volvemos a las carencias que tenemos en Latinoamérica, anaqueles de madera donde se guardan estos endoscopios, y muchas veces pecado mortal encontrar todavía endoscopios guardados dentro de las maletas posterior a un ciclo de procesamiento. Dentro de las maletas y a veces incluso acondicionado dentro de bolsas de polietileno termoselladas, ¿no? Pero volvemos un poco a lo que decía Pablo recién, y de lo que yo también hablaba, tiene que ver muchísimo con la falta de conocimiento, porque esto del secado y del lavado manual correcto uno lo encuentra en guías de hace 20 años atrás, no es nuevo, ¿sí? Los endoscopios han mejorado, se han desarrollado tecnológicamente, y nosotros seguimos sin poner en práctica lo básico para asegurar el procesamiento de un endoscopio, y eso la verdad que es terrible. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que, bueno, Ana tuvo el año pasado y participó de un curso que se llama Back to Basics. Yo creo que ese regresar a las bases, a lo esencial, es lo más importante en este momento. Replantearse, yo veo en las actividades de endoscopía, siempre nos hablan del procesamiento, y es donde la gente, la charla es menos va. A la gente no le gusta ir a oír de cuántos cepillados tengo que darle, el secado, el almacenamiento, porque todo el mundo cree que ya lo sabe, pero no lo pone en práctica. Exactamente, no lo pone en práctica. Por eso es tan importante la evaluación de competencias de manera periódica, y es tan importante tener los procesos escritos, debidamente estandarizados, debidamente validados, porque, bueno, es la base. Correcto. Un ejemplo muy claro, por el alcohol para el secado. Las guías americanas lo aprueban, las guías europeas no lo aprueban. ¿Qué será lo conveniente para la persona que ejecuta desde el punto de vista administrativo y presupuesto? No usar alcohol. Entonces, interfieren otros factores adicionales que conllevan a mayor riesgo, y a veces hasta las mismas guías se llegan a contraponer en cuanto a un proceso o al otro. Cada una con su cabal científico, ¿verdad? Pero en Latinoamérica lamentablemente se utiliza la europea cuando conviene y la americana cuando conviene. Entonces, eso también nos lleva a un conflicto. Exactamente. Que yo digo que no está mal. Yo digo que no está mal, que ahí entre en juego el criterio y la formación profesional, porque de pronto alcohol sí o alcohol no en función de cuál ha sido la suciedad, la base de la suciedad presente en ese endoscopio puntualmente. Entonces, pero claro, no podemos pretender darle a discernir al recurso técnico cuando no manejamos finamente la base, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Sí, ahí se vuelve importante lo que decían los dos, de la formación continua y de la evaluación de las experticias del desempeño. Sí, totalmente. Tal cual. Y con respecto a ese tema, tengo una pregunta principalmente para Pablo, pero pueden opinar los dos, obviamente, que siempre surge en las charlas con los profesionales cuando hablamos de desinfección de alto nivel y de esterilización. Y en general se confunde una con otra y algunos empiezan a patinar en el medio.
Así que, bueno, te quería pedir, Pablo, si puedes explicar cuál es la diferencia y en qué casos se puede aplicar y cuáles no. En la Bueno, esterilización. yo creo que la mejor respuesta que yo tengo para esta pregunta que es frecuente en todo lado, la dio la aquí presente Ana Laura, que es un screenshot que tengo yo en mi teléfono, que siempre lo subo en mis presentaciones. Es verdad. Tengo que decir que a mí me da risa porque ahora Pablo estuvo disertando en unas jornadas que se hicieron aquí en Mendoza y yo no pude estar presente porque estaba en otra provincia trabajando, pero mandé a mis recursos humanos y mis técnicos me mandaban la foto. ¡Jefa! La están citando en pantalla. Sí, es cierto. Tiene que ver con el concepto de la esterilización en frío, ¿no? Que ahí es donde hay una confusión. Correcto. Yo creo que esa respuesta definitivamente la tiene que dar Ana Laura, que para mí es mi maestra y dio la respuesta más salomónica en cuanto a ese tema, definitivamente. Bueno, como les decía, muchas veces la duda que surge es respecto a una definición que nosotros sabemos que no existe, que es la esterilización en frío. Y el tema es el siguiente. Los desinfectantes de alto nivel, que son productos químicos, dependiendo de un tiempo de contacto en particular, logran inactivar esporas bacterianas. Pero eso no significa, bajo ningún punto de vista, que nos vayan a entregar un producto estéril, ¿sí? Aunque nosotros mantengamos sumergido un dispositivo el tiempo en el que en laboratorio se sabe que ese producto químico inactiva esporas, no significa que nos va a entregar el dispositivo estéril, porque para poder lograr un dispositivo estéril que llegue al paciente, justamente necesitamos un dispositivo que sea procesado en un equipo al que le hayamos colocado un sistema de barrera que vaya a mantener esa condición de estéril hasta su uso en el paciente. Entonces, los desinfectantes de alto nivel hacen eso, ¿sí? Entregarnos productos con un recuento microbiano en extremo bajo, pero no eliminan esporas bacterianas. Las eliminan después de un periodo de contacto extremadamente largo. Sin embargo, el producto obtenido después de ese proceso no es considerado estéril. No me acuerdo cómo lo redacté, pero Pablo lo puede. Esa es la ciencia y esa es la respuesta más correcta. Referente a este tema, bueno, ya dijimos, la limpieza no viene siendo la más óptima, la desinfección, hay países que no se está realizando una desinfección, pero nos están hablando del nuevo reto que es la esterilización de estos endoscopios en la mayoría de literatura. Nos empiezan a hablar ya desde el 2014, Rutala, sobre la necesidad de implementar el proceso de esterilización en ciertos endoscopios. Nos hablan de baja temperatura, se empiezan a validar en diferentes procesos de autoclavado los endoscopios como tal. Y ahora, precisamente en septiembre de este año, sale el una autoclave a base de peróxido de hidrógeno, la cual esteriliza ya un duodenoscopio específicamente, con marca respectiva, y donde se ha demostrado con los diferentes estudios que no está generando daño a los endoscopios, porque la mayoría de endoscopios, su fabricación y sus materiales, diferentes casas, ya sea Olympus, para citar algunas, Pentax o Storz, los materiales no son lo mismo en cada uno de estos endoscopios. Entonces, encontrar un autoclave a baja temperatura o un ciclo que sea funcional es muy complejo. Pero bueno, aparentemente ya en septiembre de este año FDA valoró y aprobó la utilización de esta autoclave a peróxido de hidrógeno para poder esterilizar endoscopios. Pero yo me pregunto, no tenemos ni una bandeja ni un área adecuada en un consultorio para llenar la tarja de agua. Vamos a tener una autoclave. No estamos ni cepillando con los cepillos esenciales. No tenemos. ¿Cómo vamos a migrar a esto? Creo que todavía estamos a años luz. En América Latina estamos muy lejos. Muy lejos. En América Latina estamos muy lejos y tenemos, la otra vez, bueno, conversando con distintos colegas, hablábamos de la normativa. En algunos países de Latinoamérica la normativa está muy desactualizada, pero en otros, ¿sí? Y pongo de ejemplo Argentina. Argentina en el 2019-2020 publicó una normativa nacional, a nivel nacional,
con algunos grises, ¿sí? Algunos grises que dejaron espacio para una mala práctica. Nosotros acá desde la Comisión Permanente en la provincia de Mendoza el año pasado actualizamos la normativa local, basándonos en la nacional, pero corrigiendo esos grises, y la verdad que el producto final fue muy bueno, y sin embargo, la norma está, las recomendaciones internacionales están, y seguimos en la misma porque hay otro aspecto, Pablo, ¿no? Más allá de la norma, más allá del conocimiento, ¿dónde está el ente fiscalizador que tiene que verificar que lo que está establecido en la normativa se cumple en los distintos centros? Y esto es grave porque hablamos de salud pública. ¿Cuánto le cuesta a la salud pública de cada país de Latinoamérica atender las infecciones de un paciente que contrae un HIV? ¿Sí? El tratamiento antirretroviral. ¿Cuánto le cuesta a la salud pública de nuestros países latinoamericanos? Y es increíble que todavía desde los ministerios de salud, desde la parte gubernamental, no se haga foco en esto. En eso sí, me saco el sombrero con Chile, porque Chile hace ya creo que 2 años, no me quiero equivocar, pero las centrales de esterilización en Chile deben ser acreditadas y el ente fiscalizador está presente. Y eso ha llevado a que nuestras colegas chilenas hayan podido avanzar en tecnología, en prácticas y demás, porque bueno, hecha la norma, hecha la regla, vienen a verificar que la institución la cumple. Y entonces, en eso también tenemos un vacío muy grande, que tiene que ver con que nos vengan a inspeccionar. No, y sucede algo adicional. Por ejemplo, cuando en estos procesos está involucrado enfermería, hay como un poco más de control, pero resulta ser que no todo Latinoamérica tiene enfermeras trabajando en el área de endoscopía, no todos tienen formadas, completa, formadas como tecnologías, como técnicos. Entonces hay diferentes niveles de prestación de servicios, estos asistentes de endoscopía, que lo que hacen es cepillar un endoscopio, pasar una pinza de biopsia y tomar una muestra, y que son la mayoría de los procedimientos que se realizan a nivel consultorio o a nivel clínica básica de primer nivel. Entonces esto viene a generar también un problema, no solo la fiscalización, sino la formación, volvemos, y adicional a eso, que no existe jurisprudencia de algo que nos pueda decir, mire, ya pasó, hubo un juicio y vamos a identificar estos daños. Porque la ley tampoco... Bueno, acá en Argentina tenemos un caso en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, una clínica cerrada y profesionales inhabilitados para ejercer la medicina por contagio de hepatitis C. Pero también los medios de comunicación mucho no mueven estas noticias, entonces es como que el paciente sigue siendo paciente y nos pasa a nosotros también. Uno pone su salud y su vida en las manos de un profesional que considera que nos va a cuidar como si se tratara de sí mismo, de su familia, y todo eso también es como que está en el medio, está en juego, y bueno, pasan muchas cosas. La frase que siempre aplica y que varias de las personas de este medio, la esterilización o la desinfección de alto nivel es un acto de fe, definitivamente. Creemos que alguien es triste, es triste, pero sí sigue dependiendo de manera individual de los profesionales que están al frente de las centrales, y no debe ser así, ¿no? No puede ser que dependa de un profesional en particular, de un equipo de gente en particular. O sea, tiene que ser algo que tiene que estar establecido y debe ser siempre igual, porque éticamente tenemos un deber ético de entregar la misma oportunidad a todos los pacientes. No podemos hacer diferencia en eso. Yo creo que todos los que estamos involucrados en este medio trabajamos y estudiamos salud para ayudar, nunca con el objetivo de dañar a las personas. Exacto. Pero creo que al final de todo esto, cada uno llevamos un cementerio adentro, porque por más que quizás hayamos querido hacer las cosas correctamente, el medio o las circunstancias no te lo permiten. Y lamentablemente no podemos lamentablemente es así. Luchar contra todo eso. Aunque hagamos la lucha, estemos pujando y todo, pero
se vuelve complejo, se vuelve muy difícil. Es así. Es así, tal cual. Pablo, ya que estamos hablando de normativa y un poquito para empezar a ver el lado bueno y cómo se puede avanzar un poquito más en todo esto que estamos hablando, habíamos estado charlando de la normativa nueva, si se quiere decir, de 2021 de la ANSI AMI ST91. Y abusando un poquito de tu conocimiento, te vamos a pedir que nos expliques un poquito cuáles son las claves últimas de actualización en esta norma con respecto a la anterior y si eso puede impactar en los protocolos actuales. Claro que sí, Juan. Posterior a la revisión de la norma del 2015 y ahora ya con la actualización del 2021, hace puntos referentes a lo que es el procesamiento de endoscopios como tal. Nos habla de algo importantísimo que mencionó Ana Laura al inicio, que es el secado. Tiempos específicos de secado, nos habla de 10 minutos de secado. Hace poco en una auditoría que andaba, yo decía, ¿cómo soplan ustedes los endoscopios? Me hicieron así. Claro. ¿Cómo? No, ya estamos hablando en serio. Y me dice, no, les hacemos viento con un papel o le hacemos... Yo decía, no, o sea, hay normas específicas que hay que cumplirlas. Lamentablemente, volvemos al punto, infraestructura, falta de conocimiento y que las personas involucradas y que son los dueños de estos procedimientos hacen una resistencia o ignoran o minimizan el riesgo que están sometiendo. Yo digo que a mis estudiantes, a mí no me importa que ustedes se gradúen sin saber hacer un procedimiento de alta complejidad. No, me interesa que sepan y que conozcan que existe. Pero para mí lo más importante es que ustedes lleguen el día de mañana a procesar un endoscopio, que es algo esencial, con todos los pasos y de la manera correcta. Con eso para mí es más que satisfactorio que un estudiante o un profesional que realice procedimientos súper complejos, disección, POEM, indistintamente el que sea. Mientras lo básico se haga correctamente, todo va a estar bien. Después, otra de las actualizaciones que hace es referente a la utilización del boroscopio, que viene a ser una gran herramienta desde el punto de vista de ahorro en daños para los endoscopios. Sabemos que el cambiar un canal de trabajo significa dinero. Detectar una prueba de fugas adecuadamente nos va a ahorrar dinero a la institución, al médico con el que trabajemos, el endoscopista. Entonces, este dispositivo viene a generar este ahorro, además de que nos viene a dar un diagnóstico de cómo se encuentra internamente ese endoscopio. Entonces, yo creo que es indispensable la incorporación de esta otra herramienta. Nos habla también de la utilización de las lupas que están en la mayoría de centrales de esterilización para una inspección, a un aumento de la imagen ahí. Es increíble lo que se logra ver en el extremo distal del endoscopio cuando usted lo pone contra una lupa. Es de película de terror, y si enfrentas la punta de un endoscopio con la del otro y lo pones en magnificación, es un paraíso de microorganismos, cosas de todo que se puede imaginar. Entonces, es parte de lo que nos habla esta actualización de la norma y también de la parte ergonómica, porque nos olvidamos de que la persona que está ahí a veces realizando un proceso manual de 8 horas, lavando 40, 50 endoscopios, o sea, imaginemos lo que es eso desde las 8 de la mañana, con la exposición de un equipo de protección personal, cuando existe ese equipo de protección personal, en condiciones donde ni siquiera una campana de extracción, entonces utilizan abanicos, los vapores que se emanan. Entonces hay que cuidar también ese aspecto, que las personas que están ahí haciendo esto sean valoradas. No solamente tienen el estrés de la persona que les dice, necesito el endoscopio ya, tengo 10 pacientes, necesito que lo saque rápido, y usted dice, no. Aparte de eso, las condiciones ergonómicas deben mejorar. A nosotros nos sucedió hace poco en el hospital. Yo soy un poco alto y llegó una compañera que mide 1,45 m. Entonces, para que se metiera en el fregadero, había que ponerle una grada y prácticamente se iba dentro de la pila, que tiene un fondo que no era el adecuado. Entonces, este tipo de detalles de ergonómicos con muebles ya ajustables, que son los que existen, son indispensables para mejorar. Entonces, yo creo que AMI nos ha traído una muy buenas recomendaciones en todo el sentido, desde el proceso de limpieza, el número de cepillados también, que nos habla prácticamente como mínimo 11 veces de un cepillo pasado por cada uno de los canales, 33 veces en un endoscopio básico, un gastroscopio, un colonoscopio. Y nos pusimos a hacer el otro día el ejercicio de ver cuánto
tardábamos cepillando un endoscopio manualmente de acuerdo a la norma y duramos 9.50 segundos, solo en el cepillado del endoscopio, cumpliendo con las 33 veces que se nos sugiere que podemos realizar eso con un cepillo adecuado y óptimo. Entonces, imaginemos lo que es sumarle a un procedimiento donde ya el tiempo de desinfección es largo, más el proceso de limpieza, y ahora un cepillado de 10 minutos. Entonces, se las trae. Seguimos con más retos, en lugar de encontrar, como hablábamos el otro día, de soluciones, con cada solución aparecen 2 retos más que enfrentar en la parte de endoscopía. Entonces, sí, las nuevas recomendaciones de ST91 2015 versus 2021 suman alrededor de entre 11 y 15 minutos más al procesamiento del endoscopio. Entonces, un poco pensando sobre qué es hacia dónde debemos apuntar, y yo creo que también acá es importante que los fabricantes de los equipos, digamos, la parte regulatoria mundial apunte a los fabricantes de los equipos. Los fabricantes tienen que mejorar las tecnologías, tienen que desarrollar equipos que sean más fácilmente reprocesables, equipos con el desarrollo tecnológico en materiales, equipos que se puedan procesar por vapor, porque lo que decía Pablo, un equipo de óxido de etileno, un equipo de peróxido de hidrógeno, genial, pero ¿quién tiene? ¿Cuánto nos vamos a demorar en incluir o en incorporar ese tipo de tecnología a los hospitales? Y digamos, la metodología que más se ha diversificado es vapor. Entonces, bueno, yo creo que hay ahí un tema en donde los fabricantes de los equipos tienen que participar de este desafío que afecta a la salud del mundo entero. Creo que definitivamente debe haber una alianza estratégica entre la industria de la endoscopía con la industria de la esterilización. Sí, totalmente. Totalmente hay que trabajar en equipo con esas 2 industrias. Tienen que trabajar en equipo para entregarnos una solución que sea de alguna manera más simple para alcanzar el objetivo, ¿no? Que es un equipo seguro. Claro. Ahí, para los dos, estaba viendo, también haciendo una revisión de la norma y al fin ponen el benchmark, los límites de aceptación para el control en lo que es el lavado. Exactamente. ¿Sí? Con distintos análisis. Para la calidad del lavado, sí, exactamente. Y la frecuencia de ese control. Entonces, me parece que esa parte también es bienvenida para cumplir con lo que decías vos, Ana, al principio. En extremo, en realidad en extremo, bienvenida, porque hasta no hace mucho, ¿sí? La limpieza la medíamos con si se ve o no se ven restos, ¿no? Sí, el estándar de limpieza era visiblemente limpio. Y nosotros sabemos que entre lo visiblemente limpio y lo limpio hay un margen enorme. ST91 2021 trajo a la endoscopía, y no solamente a la endoscopía, a la limpieza de los dispositivos médicos en general, herramientas para poder verificar cuantitativamente qué tan limpio está el dispositivo, ¿sí? Entonces, hoy contamos en el mercado con 2 marcadores que son muy importantes. El gold standard es la detección de proteínas, ¿sí? Es el gold standard. Y después, bueno, la herramienta del ATP. Hoy en el mercado nos encontramos con los dos kits que nos permiten verificar si nuestro proceso de limpieza ha alcanzado, digamos, el estándar propuesto. Y bueno, y de ahí deviene, ¿no?, la importancia de la validación del proceso. Y muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero ¿cómo validamos un proceso? Bueno, a veces tiene que ver con explicarlo lo más simple posible, ¿no? Uno tiene que separar el proceso en etapas, uno tiene que escribir qué es lo que hay que hacer en cada una de las etapas. Ese desarrollo por escrito de cada una de las etapas, lo primero que uno hace es considerar un borrador y lo tiene que poner en práctica, ¿no? Porque en la marcha se corrigen los errores. Correcto. Una vez que yo logré corregir los errores de cada una de mis etapas, viene el momento de verificar, en este caso, en la limpieza, en la etapa del control de estanqueidad,
dejar bien documentado con el manómetro y más, pero por ejemplo, puntualmente en la etapa de limpieza, yo con estas herramientas, una herramienta que me permite detectar restos proteicos, o una herramienta que me permite asociar limpieza con unidades relativas de luz en ATP, verificar si con mi proceso de lavado escrito yo llego o estoy dentro de los márgenes propuestos por la norma. Una vez que yo verifiqué que mi proceso cumple con ello, yo después lo que tengo que hacer es verificar que durante el tiempo yo me mantenga dentro de lo establecido por escrito, ¿sí? Y bueno, para eso son en extremo útiles estas herramientas de verificación de la limpieza. Totalmente cierto. Son indispensables para poder valorar no solamente la seguridad del paciente, sino también nos sirve para evaluar el trabajo del funcionario. Se vuelve una herramienta. Es que ese es el objetivo de la herramienta. Una herramienta ¿no? necesaria de validar si realmente esta persona está cumpliendo con esto. Entonces, nos sirve con doble función. Lamentablemente, muchas también de estas herramientas no llegan a toda Latinoamérica ni a todos los puntos. También está muy... Eso es cierto, pero la realidad es que, a ver, yo bueno, y Pablo también, cuando estas herramientas aparecieron, realmente el costo era inaccesible, pero cada vez están más al alcance, porque digamos que ha habido como un equilibrio, entonces ya no es algo impensado. Y tiene que ver con trabajar en la gestión también, ¿no? Porque estamos hablando de la necesidad de un boroscopio, que estoy completamente de acuerdo, es fundamental contar con un equipo de estas características para poder diagnosticar si el endoscopio, si los canales internos están sanos, pero bueno, la verdad es que antes de un boroscopio, y yo elijo en mi contexto herramientas de verificación de la limpieza, porque de pronto con un manómetro como corresponde yo me puedo dar a una idea si mi endoscopio está estanco o no. Como toda la tecnología en el mundo, cuando sale al mercado es inaccesible, sobre todo para nosotros, y después las cosas se empiezan a acercar, entonces hay que romper un poco el paradigma de que, no, pero eso yo en mi servicio no puedo, no. Hay que asesorarse, hay que preguntar, porque sí, hoy son herramientas más accesibles, están más al alcance de todos. Claro. Yo recuerdo que cuando apareció ATP, lo vi en un par de congresos y él tardó Era prohibitivo. Pero llegaron y se han vuelto en herramientas esenciales y también, como lo decís, parte de nuestros procesos de validación. Entonces, son indispensables para todo este tipo de seguridad que queremos brindarle al paciente y también de asegurarnos del tipo de personal que tenemos a cargo también trabajando en nuestras unidades. Sí, y bueno, nos ayudan a verificar que se cumpla el famoso, si no está limpio, no hay desinfección, no hay esterilización. ¿Qué tan limpio? Tan limpio como dentro de este valor, dentro de este rango, ¿no? Salir de lo cualitativo, es decir, de la mirada, de la observación, para ir a lo cuantitativo, que es lo que a mí me permite documentar y, por otro lado, establecer rangos de aceptación y de rechazo, ¿no? A ver, ¿qué tanto puedo mejorar yo mi sistema o mi etapa de lavado? Hoy estoy acá, ¿qué puedo mejorar para lograr avanzar, crecer? Porque a veces no solamente es el operario, a veces también depende de una mala calidad de un detergente, de un cepillo defectuoso, ¿no? Y a veces, a mí me ha pasado, en base a estas herramientas, poder volver a un producto de lavado que tal vez era más caro y que me lo cambiaron sin preguntar porque apareció el bueno, bonito y barato, ¿no? El bueno y bonito y barato, yo pude demostrar que el bueno, bonito y barato no lavaba lo que yo necesitaba que lavara. ¿Y qué necesitas que lave? Yo necesito este rango de aceptación, ¿no? Entonces son herramientas que nos permiten, más allá de, si uno es astuto, las puede usar también con otros fines. Correcto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, exactamente. Bueno, chicos, espectacular. Las respuestas, la verdad que se han adelantado las preguntas que seguían, porque venían en ese sentido de cómo incorporar todas estas tecnologías nuevas y qué impacto van a tener. Creo que ya lo contestaron, es lo que se viene, hay que animarse a preguntar, como decía Ana.
y asesorarse con los expertos como ustedes, con los fabricantes también, para llegar a lograr algún acuerdo como para incorporar ese tipo de sistemas, ¿cierto? Yo siempre, en mi caso en particular, y cuento, ¿no? En Argentina, ustedes sabrán que la situación económica está lejos de ser la ideal, pero por lo general ese tipo de herramientas en un inicio, cuando eran más caras, por ahí con un acuerdo de comodato, ¿no? Y uno le va encontrando la Eso. vuelta, y por eso digo que se puede, hay que animarse a gestionar, no hay que cerrar las puertas. Eso también nos enmarca como profesionales debidamente formados a quienes estamos a la cabeza de los servicios de endoscopía, de esterilización. Hay que gestionar, ¿sí? Hay que ponerse la mochila y decir, bueno, yo con esto tengo que buscar los argumentos necesarios para convencer que me compren y es un trabajo que hay que hacer, Exactamente. ¿no? Hay que empoderarse con conocimiento, sobre todo, y con eso uno se vuelve imparable. Y es un trabajo difícil porque la mayoría de este tipo de trabajo, cuando queremos implementar o iniciamos un proceso de gestión, casi siempre va a ser después de nuestra hora de oficina. Exacto. ¿Por qué? Porque las funciones son tantas que no nos da tiempo de empezar. Yo creo que cualquier jefatura, cualquier persona está anuente a acceder a herramientas siempre y cuando haya o exista una buena justificación, una buena investigación. Y eso para eso la cantidad de horas que nos pasamos leyendo, estudiando, buscando, porque también, ¿no? O sea, nosotros sabemos que a veces hay que revisar bibliografía, hay que buscar argumentos, y eso es un trabajo que es cierto, es como dice Pablo, es más allá, trasciende las horas de hospital, las horas de consultorio, es trabajo en casa. Y una de las grandes ventajas que también tenemos ahora es la tecnología, que uno tiene la confianza de conocer profesionales o colegas a los cuales han pasado tal vez por un evento y ya sabes a quién escribirle, quién te refiere, quién te ayuda y te ayuda a simplificar eso y nos ha permitido mejorar en toda esta parte de análisis de gestión. Yo creo que eso también es un trabajo de equipo, unirnos todos a nivel latinoamericano, trabajar en compartir los conocimientos es indispensable y sí, eso es condición sine qua non. El conocimiento guardado no sirve. El conocimiento está para compartir, ¿no? Porque lo que uno sabe le puede ser... Y también es la idea trabajo justamente de este programa, ¿no es cierto? De juntarnos a charlar, genial, a compartir ideas y que esto sea repercutido para toda Latinoamérica y el mundo seguramente. Y mucho de nuestro trabajo a futuro de educación y de todo, es necesario el trabajo no solamente de nosotros como profesionales, del grupo de amistades o de colegas que tengamos en la red global, sino también parte de la industria que se vuelve responsable de todo este proceso como tal y que nos beneficia a través de este tipo de actividades, este tipo de programas, llevar conocimiento, llegar a áreas o a personas que no tienen el tiempo necesario de poder viajar, porque muchas veces la educación se vuelve costosa, parece mentira. Y se vuelve... Yo siempre vi tener la oportunidad de viajar a un congreso, conocer, experimentar, ver, se vuelve. Por dicha, la tecnología ha permitido que esto se simplifique y podamos llegar a muchos lugares que antes no tenían ni la más mínima idea. Yo recuerdo hace poco un curso que estábamos llevando con unas enfermeras de un país de Latinoamérica y ellas decían, todo eso existe. Y entonces todo el grupo empezó a apoyarlas y a mandarles material, y hace poco nos escribieron que habían logrado implementar, quitar los muebles de madera, quitar cosas que son sencillas, que ya para nosotros no están, pero que para ellos era un mega cambio dentro de sus unidades de centrales de esterilización y de sus unidades de endoscopía. Entonces es bonito todo esto. Pero sí. Y la industria nos apoya mucho en eso, en llevar el conocimiento a aquellos lugares a donde de pronto el resto no puede llegar. Y hay una consigna que para mí es fundamental. Nadie puede cambiar, ni mejorar, ni gestionar aquello que no conoce. Y esa es la fortaleza y la necesidad de la educación y de compartir los conocimientos. Porque si queremos que avance, se desarrolle la especialidad, se desarrolle la endoscopía, se desarrolle el procesamiento estéril, necesitamos horizontalizar
el conocimiento en América Latina. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Disponibles, siempre. Yo Total. disfruto mucho compartir conocimiento y siempre que a mí me escribe una colega de donde sea, si está en mis manos colaborarle, saben que siempre estoy, y con Pablo pasa lo mismo. Y bueno, y hoy por hoy hay más de una compañía que se suma a ayudarnos a llevar ese conocimiento que es tan necesario. Así que muchas gracias, Buenísimo, Terragén, Silvio. por esta Gracias, oportunidad Terragén. y por esta buena idea. Ojalá Seguramente podamos va a ser aportar un éxito, granito de no con arena a eso. nosotros que estamos inaugurando el ciclo, ¿no? No, porque para que haya muchos más de este tipo de Por entrevistas, supuesto. porque aparte al colega le gusta, ¿no? Sí. Le gusta más que la presentación estática, la charla, el comentar, el que sepan, y que sepan que, y me imagino a Pablo le debe haber pasado lo mismo, todos alguna vez hemos estado en el lugar de no saber, de desconocer, sin infraestructura, sin equipamiento. Yo empecé de una manera muy discutible y con el conocimiento y con el trabajo uno puede hacer muchas cosas. Así es que Correcto. los invito a lograrlo, a trabajar para eso. Así es, totalmente de acuerdo con Ana. Yo recuerdo las primeras veces y los primeros trabajos, aquellas condiciones interesantes Interesante. y Por decirlo de conforme alguna se ha ido forma. creciendo uno y evolucionando y a través del conocimiento, del apoyo de la industria, vuelvo y se ven mejoras y se ven mejoras en la seguridad. Quisiéramos tenerlas al 100%, quisiéramos derribar nuestros lugares de trabajo, a comprar todos los equipos necesarios y garantizar todo eso, pero yo creo que es como el mar, vamos de granito en granito y cada vez eso conforma el mar. Entonces yo creo que estamos muy contentos y muy plenos en poder colaborar como colegas, llevar conocimiento, ayudar de todas las formas al paciente, ¿verdad? Y a nosotros mismos. Y eso que se nos queda de lado, los productos de un solo uso, ¿verdad? Ni hablar. No se nos Bueno. copia un solo uso. Sabrá tiempo Ya para vamos hablar a de ellos. tener ya vamos a tener otra charla al respecto, ¿no? Correcto. Tal cual. Así va a Pero ser. sí. Bueno, chicos, la verdad que quería agradecerles por su tiempo, de parte de Terragén, obviamente, de parte mía también, personal, por dedicarnos a este tiempo, por brindarnos su conocimiento, y también va a ser conocimiento, como decían ustedes, para el resto de los colegas que los van a tener como referentes, que ya los tienen, pero que se genere este círculo virtuoso de conocimiento y que se comparta, ¿sí? Que se horizontalice, como dice Ana. Me gustó ese concepto, así que te lo voy a robar seguramente. Así que bueno, les dejo Me andan las robando últimas frases por todos palabras, lados. lo que quieran decir con respecto, bueno, a cómo esto influye o va a influir en la salud pública, por lo menos en Latinoamérica. Los dejo con las últimas palabras. Yo creo que lo dije recién, la piedra angular del desarrollo de cualquier actividad es el conocimiento acabado de la especialidad que uno desarrolla. Por supuesto que hace falta mucho compromiso, hace falta mucha decisión, mucha empatía y sobre todo mucha ética profesional. Sin embargo, creo que acá estamos, ¿sí? Acompañados por la industria, y que todos en equipo y trabajando duramente podemos llevar, en este caso, el reprocesamiento de endoscopios, en otra oportunidad, cuando hablemos de esterilización de productos médicos, creo que podemos avanzar por un buen camino y la mejora continua tiene que ver con eso, ¿no? A veces es una frase que está gastada y al final del día, cuando hablamos de mejora continua, nadie sabe cómo definirla. La mejora continua es aquel pequeño cambio que yo puedo hacer en el día a día para mejorar el proceso que hoy tengo establecido, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con insumar algún que otro elemento, producto, una nueva tecnología. Bueno, pero vuelvo a insistir, nadie puede cambiar, gestionar o mejorar aquello que no conoce, y creo que estos ciclos de charlas van a ser sumamente importantes para esto, para poder crecer todos juntos y de esa manera lograr los cambios que los pacientes se merecen, ¿no? Perfecto, bárbaro. Bueno, yo me uno a las palabras de Laura, creo que el término de educación continua está trillado, ya todo el mundo lo menciona, lo habla,
pero también sé que los que estamos dentro de esto sabemos lo importante que es la educación continua, lo que significa llevar este tipo de conocimiento, de actualizar, de capacitar y de formar personas, no solamente desde un punto de vista científico, que es indispensable en el ámbito de la salud, sino también desde el punto de vista de conciencia, de valores y de ética moral. Creo que la persona que trabaja en salud definitivamente es una vocación. Les dije durante la plática, estudiamos salud para ayudar, nunca para dañar. Creo que estamos en pro de todo lo que venga a mejorar, no solamente la seguridad del paciente como tal, sino también el medio donde nosotros trabajemos y a los riesgos que también nosotros nos exponemos. Entonces, todo un conjunto de acciones, bien lo decías, es un desarrollo, es un compromiso. Es igual que prepararse para una maratón, prepararse para cualquier tipo de evento deportivo o científico, lleva ese compromiso. Y creo que la mayoría que estamos inmersos en este tema tenemos ese amante que es la esterilización, ese amante que es la endoscopía, que nos quita ratos de nuestra vida y que la disfrutamos en leer artículos, en leer cosas nuevas, con ese objetivo de poder transmitirlo y mejorar cada uno de los procesos y mejorar la seguridad de los pacientes con los cuales trabajamos día con día. Bueno, excelente el cierre, la verdad que ha sido un gustazo charlar con ustedes de nuevo en esta parte un poco más formal. Ya nos encontraremos por allí para tomar un café y seguir charlando. Así que bueno, agradecerle de nuevo el tiempo y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias. Un beso grande a todos. Pablo, un beso. Un abrazote. Un abrazo. Adiós.